Bienvenidos a Educación y Cultura, programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Valle del Cauca. Los saludo desde Calima, Darién, Centro Vacacional de Confandi, donde se ha cumplido la edición número 17 de la Asamblea General de Delegados de SUTED. Maestros llegados de los 42 municipios vallecaucanos, al igual que invitados nacionales e internacionales. Y esta fue la intervención de los invitados especiales en el marco de la Asamblea General de Delegados de SUTED. Ante 400 delegados de los 42 municipios vallecaucanos, durante la instalación de la Asamblea General, intervinieron, entre otros, el presidente de SUTED, Uriel Quitián Martínez, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, Carlos Rivas, Armando Aus Ayala, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, y Julián Mauricio Lozano, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el Valle del Cauca. Sus palabras estuvieron orientadas a valorar la importancia de la unidad del magisterio colombiano frente al inicio de discusión del pliego de peticiones presentado este mes de marzo al Gobierno Nacional y el encuentro sostenido con el presidente Petro y la nueva ministra de Educación. Asimismo, hablaron sobre el papel fundamental que jugaron los maestros para construir el actual poder político y aportar para el fortalecimiento de la calidad de la educación pública en el país en los próximos años. Y nos encontramos ahora con el señor secretario de Asuntos Pedagógicos de FECODE, Víctor Manuel Cabrera. Luego del diálogo con el presidente Petro, profesor Víctor Manuel, se ha hablado de lo concerniente al Sistema Nacional de Participación y lo que es la canasta educativa. ¿Qué aspectos relevantes se hicieron durante ese encuentro con el presidente? Sí, lo primero que le solicitamos al señor presidente es que esta debe aparecer como una verdadera reforma al Sistema General de Participaciones. Hoy en el Plan Nacional de Desarrollo no aparece como reforma. Hoy aparece mencionado, pero no aparece como una reforma. Entonces fue la primera exigencia. Hubo el compromiso por parte de él de que en la segunda legislatura de este presente año va a ser incluida y que todas las observaciones que hemos venido realizando nosotros a través de la Comisión de Alto Nivel, de la cual hacemos parte como FECODE, van a ser tenidas en cuenta como parte del proyecto a presentar de reforma al Sistema General de Participaciones. Dentro de esa canasta educativa se incluye también lo de aseo y vigilancia. Sí, sí. Es decir, ¿qué hicimos? Hubo una presentación por parte del Ministerio de lo que ellos entendían por canasta educativa, es como los bienes y servicios a que tiene derecho toda la comunidad educativa, y entonces nosotros como federación igualmente hicimos una presentación y lo mismo hicieron Fede Capitales, Fede Municipios, Fede Departamentos. Cuando ellos escuchan la presentación que hace la federación, les llama mucho la atención porque incluimos allí un tema que no había sido incluido antes y es los administrativos. Claro. Hoy está tercerizada esa planta y nosotros, en aras pues de los postulados que ha tenido el presidente de la República con respecto a un empleo digno, nosotros consideramos que allí deben también de incluirse esta franja de trabajadores de la educación como son los administrativos, que hoy por hoy aseadores y vigilantes están siendo tercerizados a través de otras empresas. Hablemos de lo que el gobierno estaba interesado en llamar como currículum único y FECODE dice no estamos de acuerdo. Correcto. Sí, nosotros consideramos en particular, este también fue un tema que está o que estuvo ahí en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se habla de hacer un currículo único a nivel de Colombia. No podemos nosotros aceptar porque obviamente los contextos en que nos movilizamos todos los colombianos son muy diferentes y allí no podemos enseñar lo mismo que se enseña en la costa, enseñarlo por decir algo en Bogotá, lo mismo que se enseñe en Pasto, enseñarlo en la costa. Entonces allí los contextos son diferentes, por lo tanto tenemos que, con el equipo que tenemos del CEID, con unos trabajadores que estamos produciendo conocimiento, a construir una propuesta política educativa que de verdad sea contextualizada y sea
teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos relacionado en la Ley General de Educación. Bueno, dentro de los muchos temas de esa agenda, Víctor Manuel, hay otro que es el tema de lo que se llamaba la liberación de maestros. Ahí también hay una coyuntura grande y un escollo grande también en esa negociación con el gobierno nacional. Sí, hoy tenemos ese grave problema. Nosotros hemos presentado un pliego de solicitudes o pliego de peticiones al gobierno nacional, en el cual uno de los puntos tiene que ver con la planta de personal. Hoy vemos que, como todos los años se repite, llega el inicio del año lectivo y comienzan los rectores de las instituciones, a raíz de unas solicitudes que hace la Secretaría de Educación, que a la vez lo han hecho porque el MEN les solicita ello, comienzan a hacer movimiento y entrega de maestros. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, consideramos que hay que revisar esto, lo de la planta, y que de una u otra manera, si vamos a propender por una calidad educativa, tenemos que mirar esta relación técnica. Hoy se maneja de acuerdo al 1850, 1.36 y 1.17. Significa un docente por 36 alumnos, un docente por 17 en preescolar. Consideramos que si de verdad vamos a querer hablar de una calidad, debería ser 1.17, 1.20, 1.23 en todas las áreas para que tengamos una mejor calidad educativa, y esto lo estamos planteando, además porque hay una serie de variables que de una u otra manera hacia futuro van a incidir, como son, por ejemplo, el número de matriculados no va a ser el mismo, ¿cierto? Claro. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta, y la proyección que se tiene de el incluir a todo el preescolar con sus 3 grados en la planta de personal docente. Muchísimas gracias, señor secretario de Asuntos Pedagógicos de FECODE. Mucho gusto, muchas gracias a todos ustedes, y pues estamos, compañeros, en la orientación, con la orientación de seguir defendiendo este pliego de peticiones, que ha sido uno de los más completos que hemos podido presentar en los últimos tiempos. Gracias. El invitado internacional en la Asamblea General de Delegados de SUTED es el licenciado en Educación Física Adrián Morales Aguilar. Él viene desde Oaxaca, en México. Adrián, bienvenido. Usted es auxiliar de la Secretaría de Organización de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su país. Claro, aprovecho para dar un saludo. Como ya bien lo mencionó, somos parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y también de la Unión de Trabajadores de la Educación del Frente Popular Revolucionario. ¿Cómo está la situación de la educación pública en su país? Hablaré principalmente de que a raíz de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre del 2018, todo el cúmulo de la sociedad estábamos contentos y esperanzados de que pudiera haber en verdad una transformación como él la prometía. Pero nos encontramos de que a 12 días de la llegada a la presidencia, él propone ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 3º, 31 y 73, que lacera por completo los derechos laborales de los trabajadores de la educación, derechos laborales y derechos magisteriales, ¿no? ¿En qué se ubica esta laceración? En el tema de que nos crean un régimen laboral de excepción para el ingreso, la promoción y el reconocimiento. Crean una ley que va a regular estos aspectos, incluso el tema de tan mínimo como una ronda de cambios, que los trabajadores puedan cambiarse de un lugar a otro, de una escuela a otra. Lo regula todo este sistema y hace a un lado al sindicato. Ya no le permite participar de ninguna forma, generar alguna propuesta, solamente como un observador. Esa reforma al artículo 3º, 31 y 73, ese régimen laboral de excepción, es parte de lo que ahora ellos le llaman la nueva escuela mexicana, que son los planes y programas, los lineamientos que van a estar retomando en las escuelas. Este proyecto que están trabajando, estos nuevos planes y programas de la nueva escuela mexicana, pues el magisterio lo ha desnudado, lo ha analizado y coincide que mantienen las mismas políticas y recomendaciones de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial
el Fondo Monetario Internacional, entre otras organizaciones que también ahí participan, ¿no? O sea que están enfrentados a esa propuesta de López Obrador, ustedes los maestros en México. Sí, para manejar correctamente, ahí en México tenemos la estructura del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Sí. Que El equivalente a FECODE en eso, Colombia. a nivel nacional, aglutinan un aproximado 2 millones y medio de maestros. Y al interior del Sindicato Nacional hay una corriente política, ideológica, que nosotros decimos democrática, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Y es la CENTE quien se ha puesto a discutir y analizar el tema de esta reforma al tercero, el tema de la UCICAM y el tema de la nueva escuela mexicana, las propuestas. Nosotros como Coordinadora Nacional tenemos un proyecto alternativo de educación donde las propuestas educativas se construyen en colectivos desde las escuelas, retomando la experiencia de los docentes, pasando con la conformación o la plática con los padres de familia. Y esas propuestas se le han llevado a la mesa al presidente de la República, pero lo que fue 2019 y 2020, antes del inicio de la pandemia, hubo 18 mesas y no se tomaron en cuenta. Y empezando la pandemia, se cerraron las mesas, el diálogo con el presidente, con Andrés Manuel, y ya no se ha podido retomar ese diálogo con él. La Coordinadora Nacional ha seguido exigiendo, en base a los principios tácticos que tenemos de lucha, movilización, marchas, meetings, plantones, foros educativos, claro, foros políticos, negociación, exigiendo la mesa y una vez más la movilización, pero hasta el momento no hay respuesta. Adrián, un panorama muy similar en todos estos países latinoamericanos a nivel de la educación pública y en su relación con los gobiernos, ¿no? Nosotros sostenemos, la Unión de los Trabajadores de la Educación y del Frente Popular Revolucionario, que todo lo que es América Latina y a nivel internacional, a nivel global, decimos bajo las tesis de Marx, de Lenin, de Stalin, que vivimos en un sistema capitalista, donde hay una clase, la burguesía, una clase social, que son los dueños del dinero, que son un grupo reducido y que a nivel internacional son los que buscan obtener la máxima ganancia explotando a los trabajadores, no solo en el tema educativo, sino en todos los rubros, ¿no? Si hablamos de la minería, los petroleros, los astilleros, los maestros, la misma seguridad pública, ¿no? El mismo ejército pasa por esos mismos aspectos en diferentes momentos. Con la diferencia de que pues, el ejército a veces lo ocupa el Estado para reprimir al pueblo, ¿no? Pero también son trabajadores, la policía también es trabajador y también les arrebatan derechos. En todos los aspectos, a nivel internacional, la burguesía siempre va a seguir generando esos espacios de conformación, como lo mencioné hace un momento, sus organismos internacionales, para desde ahí desprender, crear sus políticas y entregarle a cada país lo que tienen que hacer. Por ello, la coincidencia de que lo que pasa en México va a pasar o ya pasó en Colombia, va a pasar o ya pasó en Argentina, va a pasar o ya pasó en Perú y asimismo en los países europeos, ¿no? Hablamos ahorita de la guerra que hay en Ucrania, la disputa por los territorios en contra o pues quienes viven verdaderamente esa violencia, pues el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, ¿no? Claro. Una guerra no la quiere nadie porque hay mucha carencia de alimentación, hay pérdida de todos los derechos. Víctimas por cantidades. No solo es el tema educativo, son todas las reformas. Claro. Licenciado Adrián, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Educación y Cultura de SUTEP. Al contrario, agradezco el espacio para enviar un saludo combativo, revolucionario y enhorabuena, seguir invitando a que la lucha de los sindicatos, la lucha de los pueblos, la lucha de la mujer, ahora que pasó el 8 de marzo, se siga reivindicando y que generemos foros y espacios como este encuentro del SUTEP, como esta asamblea, para que en esos espacios debatamos y discutamos las políticas de nuestros gobiernos, las políticas internacionales que le permitan a la clase obrera, campesina y trabajadora, ¿no? A los sindicalistas, seguir en defensa de los derechos, defendiendo nuestras conquistas, pero sobre todo mejorando la vida de todos y cada uno de los hombres y las mujeres en general. ¿Cómo es la situación actualmente de las instituciones educativas públicas del Valle del Cauca? Delegados de maestros nos cuentan aquí en Educación y Cultura. Respecto a infraestructura,
La institución educativa general José María Cabal reúne dos construcciones principales que antiguamente reconocíamos como Academia Militar José María Cabal y el Colegio Fe y Alegría, que se encuentran ubicados en la ladera de Los Chorros, colindando con Meléndez en la Comuna 18 en la ciudad de Cali. En la actualidad, entonces, con la construcción de la carretera, esta institución la recoge la alcaldía y ahora hace parte de la planta de la Secretaría de Educación. A nivel de infraestructura puedo mencionar que es como que necesita muchas reparaciones y según las necesidades educativas de la comunidad se necesita adaptar, adecuar o construir nuevos espacios porque la parte que corresponde a la Academia General José María Cabal ya no somos un colegio militar y la parte de que antiguamente era de Fe y Alegría tampoco somos ese colegio que en algún momento se caracterizaba. Entonces, en ese sentido de infraestructura, está por construir, tenemos diferentes problemáticas. Urge que por favor la alcaldía, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Educación tomen cartas en el asunto relacionado con la señalética, la construcción de los andenes y las cebras y en general como toda la parte vial que corresponde a los alrededores que deben existir en una institución educativa, principalmente en una institución educativa pública. La institución educativa general José María Cabal es una institución de ladera, repito, se encuentra en la Comuna 18 y en la actualidad tenemos grandes problemáticas socioculturales debido a la pospandemia. Gran cantidad de la comunidad se encuentra renuente al aprendizaje, por lo tanto, entonces también se necesita renovar o aplicar con más fortaleza tanto la parte disciplinar como pedagógica para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes que nuestra institución cobija. A nivel de planta docente se encuentra bien, creo que estamos en totalidad. De todas maneras es bueno decir que en la actualidad hay un movimiento de docentes en Colombia y esto resulta de, primero, la convocatoria de el concurso docente de 1278 y segundo, también creo que está en la actualidad corriendo el cronograma de traslados que es a nivel nacional. Entonces la planta, aunque hay unos docentes que están desde el inicio de la institución, que realmente es nueva, porque creo que tiene menos de 5 años, de todas maneras la planta docente también está como en un proceso de afianzamiento. Es una institución que tenemos un manual de convivencia nuevo que apenas se está implementando, que apenas la comunidad lo está aprendiendo a conocer, la comunidad está asimilando este manual de convivencia y en general yo me atrevería a decir que la institución educativa general José María Cabal es una institución que se encuentra en proceso de construcción en todos sus aspectos. Actualmente Toro cuenta con 3 instituciones, en algunas de ellas se está sorteando un poco lo que es las relaciones técnicas, que es uno de los principales problemas que estamos enfrentando no solamente en todo el Valle del Cauca, sino a nivel nacional. Es importante y en este espacio recalco que la manera como esto nos está perjudicando es una manera totalmente contradictoria a los principios pedagógicos, a los principios de justicia social juntamente con las comunidades. La Secretaría de Educación del Valle, a pesar de que tiene el plazo y que han hecho plazos conjuntos con el sindicato hasta el 31 de marzo de respetar la planta docente porque es el primer corte decimal, desde enero ha venido de una manera llevándose docentes, de una manera que está dejando poblaciones. En el municipio de Toro hay una población que está ubicada en el municipio de Chontaduro, donde la docente Luz Helena fue trasladada inmediatamente a Candelaria, dejando una población de 2 estudiantes que hasta el día de hoy no tienen maestro. Las soluciones que se dan son unas soluciones antipedagógicas, son soluciones donde quitamos maestros y fusionen grupos. Ningún padre de familia estaría dispuesto a mandar su estudiante o su hijo a un grupo que va a estar fusionado con otros. Por tanto, solicitamos soluciones de una manera más justa, no solamente para la educación de calidad de nuestros niños toresanos. Se está
queriendo fortalecer el campo, pero estamos cerrando sedes, dejándolas sin maestros. Y tras de eso, en las sedes urbanas proponemos que grupos se fusionen. Entonces, en esta parte estamos muy afectados en el municipio de Toro. Hay una de las sedes, que es la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Toro, que por su modalidad es una de las más representativas del municipio y aún así es una de las más afectadas. Por tanto, hacemos el llamado desde este medio y la oportunidad que me están dando para que pensemos más en nuestros jóvenes campesinos, en la calidad educativa. Necesitamos más maestros, esto en cuanto a la parte de relaciones técnicas. En la parte de infraestructura también es necesario que el campo sea provisto del transporte adecuado para los niños. Cuando cerramos una sede es media hora más que le toca caminar al niño. Algunos padres no tienen cómo mandarlos a la sede más cercana y hay sedes que lamentablemente vemos cómo se van cerrando a través de los tiempos. Así que es importante fortalecer la infraestructura de las sedes, aumentar los recursos, pero también pensar de una manera más justa cómo estamos afectando las comunidades, los padres de familia, los niños que se están quedando sin sedes y sin maestras y no se reponen. Los maestros fallecen y no se reponen. Los maestros se pensionan y no se reponen. Y aún así dicen que sobran maestros. Estamos necesitando nuevamente que se dé ese reajuste y sobre todo desde las luchas de FECODE, desde las mismas directrices del Ministerio de Educación, pero que sin embargo en Secretaría de Educación no se han respetado, se están llevando los maestros, están dejando los huecos ahí y no hay personas que los repongan. En el día de hoy, en la Asamblea, estamos empezando con la construcción de unos, reorganizando estatutos, una organización que requiere que todos pongamos en marcha, todos pongamos nuestro grano de arena desde los diversos estamentos que estamos conformando. La Asamblea es un lugar muy importante, de hecho hace varios años que no se realizaba de manera presencial y de hecho es el lugar donde se toman las decisiones a nivel sindical. Las directrices sindicales se toman en espacios como este, por lo cual esperamos en este tiempo de trabajo poder llegar a unas muy buenas soluciones y directrices para todos los maestros del norte del Valle. Veamos con voces de los asistentes qué conclusiones importantes se pueden hacer de la Asamblea General de Delegados de SUTED. Cumpliendo con los estatutos de nuestra organización sindical, se ha realizado la Asamblea de Delegado Departamental. ¿Y qué es la Asamblea de Delegado? Es ese encuentro de decisión, de participación de esos representantes de cada municipio, más de 340 delegados por el departamento del Valle del Cauca, por nuestra SUTED, donde se organizaron varias comisiones, la comisión estatutaria, la comisión financiera, la comisión pedagógica, la comisión de política pública, donde estuvieron nuestros compañeros con grandes debates, diferencias, muchas veces subidas de tonos, otras veces muy acorde a nuestro rol como maestro, pero en última, por la institucionalidad de nuestra organización, se llegaron a unos acuerdos que van a fortalecer nuestra organización sindical SUTED, donde lo primordial es la educación pública, esa defensa de la educación pública, para dónde va nuestra organización, esa participación en cada una de las actividades, de las movilizaciones, ese rechazo a esas políticas que hasta hoy en el gobierno del cambio están en nuestros territorios. Ejemplo, el departamento del Valle del Cauca, donde hoy nuestros maestros y maestras están siendo liberados con unas relaciones técnicas no acorde al contexto que estamos viviendo en este momento, porque en nuestros territorios ya no se está procreando, ya nuestra familia se ha desplazado, ya la inseguridad afecta a esa cobertura, a ese número de estudiantes que se debe tener en el aula. Eso se vio en política pública, una política pública que beneficie a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes y por supuesto a toda la comunidad educativa. Lo que se acordó en esta asamblea tiene que ser, como lo dije anteriormente, para el fortalecimiento de nuestra organización. Este es un sindicato pluralista. Es un sindicato donde hay diferentes pensamientos, diferentes fuerzas, diferentes ideas, pero hay algo muy grande porque nos unimos, es en esa defensa de la educación. Entonces, este espacio estatutario
como es la Asamblea de Delegados, es muy importante porque nos va a direccionar las políticas y las acciones de nuestra organización sindical para estos años siguientes, pero lo primordial es ese derecho que tenemos nosotros a la protesta, a la movilización. Estamos con el cambio, pero estamos con nuestra independencia como organización sindical y con nuestra libertad como afiliados a SUTE. Estamos con el cambio, pero prima la independencia de nuestra organización sindical. Y también hubo tiempo para la actividad cultural y artística. Ser maestro es un arte. Que se lleva en el corazón, en el alma y en la piel. Ser maestro es un arte. Ser maestro es un arte. Y con esta bonita imagen del lago Calima nos despedimos de esta emisión de Educación y Cultura, en la que les hemos mostrado a ustedes los aspectos más relevantes de lo que ha sido la 17ª Asamblea General de Delegados de SUTED. No olviden sintonizarnos los lunes a través de Telepacífico y a través del canal VIP y seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.